Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy, pero muy buenos días. Otra vez haciéndote compañía acá en el canal 52, en la pantalla de Telemundo, en este que es tu programa ya desde hace bastante tiempo. Un placer poder estar aquí y estoy para anunciarte que estamos apenas a una semana de Semana Santa. Falta muy poco para esta semana gloriosa en donde en todas partes del mundo celebran la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vamos a hacerlo en la Catedral de Cristal. Favor Day está en nuestra Catedral de Cristal, esta magnífica catedral que nos sirve de hogar en esta tierra intermedia hasta que vayamos a nuestro propio edificio. Pero esta Semana Santa vamos a estar 7 días de poder, 7 días de unción, 7 días de gloria, 7 días donde vamos a dar vuelta a los muros de tu crisis, a los muros de tus problemas. Vamos a estar 7 días de lunes a domingo. De lunes a sábado vamos a estar a las 7 de la tarde. Entrada absolutamente gratuita, no hay que pagar estacionamiento. De lunes a sábado, durante los 6 días vamos a estar a las 7 de la tarde. Cerramos el domingo de resurrección a las 11 de la mañana en nuestro horario estelar. Va a ser un cierre de cadena. Tienes que hacer planes para no perderte ningún día, porque se trata de no cortar la cadena, de comenzar y no cortar la cadena. Puedes seguir la cadena viniendo a nuestros servicios. Si estás lejos, en otras partes del mundo, puedes orar con nosotros en donde te encuentres. El tema es no cortar la cadena de los 7 días. Gente que hace planes para estar esos días, para que Semana Santa sea la semana más magnífica de toda su vida. Y vamos a celebrarlo desde el lunes 25 de este mes, lunes 25 de marzo, al domingo 31. 7 días de poder, 7 días de gloria, la primera cadena de los 7 días del año 2013, donde creemos que la gloria de Dios va a ser magnífica y esto que estamos viviendo en Favor Day va a seguir creciendo. Vamos a disfrutar del programa del día de la fecha y yo te veo aquí para el cierre, para contarte algunos detalles más de todo lo que se viene. Que lo disfrutes. Hay de los que llegaron al camino del Señor porque conocieron un Dios sanador. Mi familia conoció un Dios sanador. Mamá moría de cáncer. Tenía pólipos intestinales, cáncer en la matriz, cáncer en las mamas. Y estaba a punto de morir, pero Dios intervino. Conocimos al Dios sanador. Mamá tiene más de 80 y tantos años hasta el día de hoy. No se murió. Otros conocen a un Dios próspero. Un Dios que mediante un principio bíblico empieza a prosperarlo. Pero hay una faceta de Dios no menos importante que la Biblia menciona en el libro de Éxodo 34:14. No verán ustedes a muchos predicadores hablar de esta faceta de Dios, sí del sanador, sí del prosperador, del Dios que da paz, pero Éxodo 34:14, la Biblia narra o muestra una faceta de Dios que no habíamos conocido. Dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. ¿Pueden repetir eso conmigo? Digan conmigo, ¿cómo es Dios? Celoso. Oh sí, Dios celoso es. Es una faceta de Dios. Nos cuesta aceptar este criterio de que Dios sea celoso. Dice la Biblia en Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Nos anhela celosamente. ¿Qué significa que nos anhela celosamente? Que cuando nosotros decimos que estamos con Él, pero durante la semana estamos con pensamientos impuros o cosas que no le agradan, Él siente que le estamos siendo infieles. De hecho, la Biblia dice, almas adúlteras, ¿no sabed que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tú me tienes que amar a mí solo, dice Dios.
No podréis servir a Jehová porque Él es Dios celoso. Si servís a dios ajenos, Él los consumirá. Yo soy un Dios celoso. Te quiero para mí. Quiero que tus ojos estén purificados para mí. No quiero que me tengas miedo, quiero que me tengas temor. Es el temor que Dios da, el espíritu del temor del Señor, lo que hace que nosotros no pequemos, lo que hace que nosotros no cometamos errores, que no mintamos, que digamos siempre la verdad. Escuchen este lamento, esto es el Señor el que lo dice. Ojalá el corazón de ustedes esté dispuesto a tenerme temor y a cumplir mis mandamientos para que a tus hijos les vaya bien. Es Dios quien se lamenta. Él dice en Deuteronomio 5:29, ojalá tuvieses temor. Ahora les diré un secreto. Ustedes verán que yo siempre digo, reciban el Espíritu Santo, tienen que tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para hablar en lenguas, necesariamente. No es para temblar, ni tener un frío, un calor. El Espíritu Santo es contar con ventaja para no pecar, para hacer las cosas bien. Cuando el Espíritu Santo te bautiza, viene una dosis, es como una armadura, viene como una doble dosis de protección espiritual. Te da discernimiento para no equivocarte. Solamente con el Espíritu Santo viene el espíritu de temor. La Biblia dice en Isaías que cuando la presencia de Dios se ausenta, se endurece el temor. No tienes temor de Dios. No tienes temor de Dios. Pierdes el temor de Dios. Sé que alguien está pensando ahora, oye, pastor, el Dios del Viejo Testamento es el Dios del temor. El Dios del Nuevo Testamento es el Dios del amor. Pero ambos testamentos tienen la misma dosis de amor y de temor. De hecho, fue Jesús el que dijo, yo les digo que no tengan miedo de los que matan el cuerpo, porque luego no pueden hacer más que eso. He aquí que tienen que tener temor, no a los que dan muerte, sino a los que después de la muerte. Tienen que tener temor al que después de la muerte puede echarte en el infierno. Oh sí, les aseguro que a Él deben temerle. Lo dijo Jesús. Y solo hay uno que puede echarte al infierno, solo uno. El diablo no puede echarte al infierno, solo uno tiene el poder para echarte al infierno. Y Él dijo, a Él deben temer, dijo Jesús. Ananías y Zafira fue un matrimonio que le mintieron a los apóstoles y cometieron el error de mentir a los apóstoles en días de la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se estaba manifestando, la gloria estaba allí y ellos mintieron. Y cuando mintieron cayeron muertos y Pedro dijo, quiero que sepan que no pueden mentir al Espíritu. Y la iglesia se consolidaba, pues vivía en el temor del Señor. Vivía en el temor del Señor. ¿Me están escuchando? Díganme amén. Ahora, este es el punto, señores. ¿Por qué llamé a este mensaje el Dios de los tres eslabones? Porque siempre que Dios toca una persona, y se los voy a probar ahora, por consecuencia te aseguras de que tus hijos serán tocados y tus nietos también. Los tres eslabones generacionales. Siempre. Dios es el Dios de Abraham, abuelo. Isaac, papá. Jacob, hijo. Siempre que Dios toca por lo menos 3 generaciones. Ahora, ¿cómo haces? ¿Cómo te aseguras de que tus hijos tengan temor de un Dios celoso? ¿Cómo haces para que tus hijos no caigan en droga? ¿Cómo haces para controlar los sitios que navegan ellos por internet durante la semana? ¿Qué mensaje de texto envían?
¿Cómo haces para que tu hija se mantenga virgen hasta el matrimonio? ¿Cómo haces para que tu hijo no te pida tener sexo? ¿Qué le puedes enseñar a un hijo cuando él ve que el papá no tiene temor de Dios? Porque lo que te fragua en la mente es si tu padre tiene temor de Dios o no. Salmo 34:11 dice: vengan y escúchenme, que voy a enseñarles, hijos, el temor del Señor. A Dios no le alcanza solo un eslabón generacional para cumplir su propósito. Dios necesita padres, hijos y nietos. Dice la Biblia: tú me enseñaste desde mi juventud, y aun cuando yo sea anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la próxima generación y dé a conocer tus proezas a los que todavía no han nacido. ¿Cómo uno hace conocer las proezas de Dios a los que no nacieron? Este es el secreto. Si yo hago bien mi trabajo y la palabra que te transmito es palabra de Dios, y el Espíritu Santo hace bien su trabajo y hace un equipo conmigo y te da el espíritu del temor del Señor, ese temor del Señor quedará en tu hogar, en tus cosas, en tus negocios, en lo que hagas, y tus hijos lo van a observar. Tu hijo tal vez no se congregue aquí, pero observará a un papá que tiene temor de Dios, a una mamá que tiene temor de ser infiel a Dios, y eso se le grabará, se le fraguará en su mente y se lo enseñará a sus hijos, o sea, a tus nietos. Por consecuencia, señores, acabo de predicar a los que aún no han nacido. Acabo de hacerlo en este momento. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Están conmigo, sí o no? ¡Wow! Tú dices: bueno, pero puedes predicar en video, y el día de mañana mis nietos verán un video. No es lo mismo, ellos solo escucharán un predicador. Bla, 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 bla. Ellos escucharán lo que se hable en casa. Hay algo en la vida de un abuelo, padre e hijo, Abraham, Isaac y Jacob. Ciertamente Jacob en cierta ocasión le estaba protestando a su suegro y le dijo así: si no hubiera estado conmigo el Dios de mi padre, el Dios de mi abuelo Abraham, el Dios a quien mi padre Isaac tenía temor, seguramente me habrías despedido con las manos vacías. Así habló en cierta ocasión Jacob. Si yo no hubiese temido al Dios de mi abuelo Abraham y el Dios a quien mi papá Isaac tenía mucho temor, las cosas me habrían ido mal. ¿Qué trabajo hizo Abraham para que 3 generaciones después su nieto recordara el temor del abuelo? Y dice la Biblia más adelante: entonces Jacob juró por el Dios a quien temía su padre Isaac. ¿Cómo vivió Isaac para grabar en la mente de su hijo el paradigma de un padre temeroso de Dios? ¿Cómo vivió? Porque fue el testimonio de su padre, el pincel, que pintó en la mente de Jacob el prototipo de un patriarca que temblaba ante la presencia de Dios. El temor de su padre fraguó en la mente de su hijo un testimonio que perduraría por generaciones. Brian, mi hijo mayor, dice que será director en Hollywood, que dirigirá películas. No sé si lo logre o no lo logre, pero tan solo pensar de que él puede estar en la industria del cine y hacer una película que sea transmitida a millones de idiomas en todo el mundo, y que él en la película le ponga la impronta del temor de Dios que vio en su papá, y esa película afecte a millones y millones, me hace pensar que cuando me toque morir dirán como David: este hombre sirvió a su generación y por consecuencia afectó los que iban a nacer y los que habrían de venir. ¿Cuántos quieren eso? Díganme amén. Es un Dios de 3 eslabones: padre, hijo y nieto. Un eslabón
una cadena que está conectada por 3 eslabones que no se rompe. ¿Por qué? Porque tú recibes una palabra y se la transmites. Porque tú recibes un temor y se lo transmites implícita o explícitamente. Porque ellos te ven como tú eres a la hora de diezmar, de ofrendar, de venir temprano a la iglesia. Pero si un hijo nunca te ve leer la Biblia en la semana, nunca te ve tener un devocional privado en la semana, nunca te escucha decir cosas como, wow, no perdamos la presencia de Dios. Si tu hijo solo te ve orar por los alimentos, si es que te ve, porque orar por los alimentos es, Señor Jesús, bendice esta pizza en el nombre de Jesús. Amén. No es eso. Es orar, dar gracias. A él le va a quedar un temor de un Dios celoso. Nunca va a dejar de congregarse. No se le cruza por la cabeza. No se le cruza por la cabeza dejar de congregarse. No. Porque he visto a mi papá cómo amaba a Dios. Y eso se lo transmitirá a su nieto. Hace 1 año y medio atrás, yo prediqué un sermón parecido a este. Y les conté algo que me contó un predicador. Él dice que la manera que tenemos de ver a Dios tiene mucho que ver con la familia con la cual nos criamos. Y él dice que hay familias que se las puede identificar con distintos colores. Una es la familia luz roja. Si tú te criaste en una familia con luz roja, estoy hablándote de esas familias donde un padre siempre te dijo, no se puede. Y cualquier menor error eras castigado. Tu padre siempre esperó mucho de ti y siempre te sobreexigió. Y entonces siempre tenías miedo. Cosas como, cuidado que papá está durmiendo la siesta. No hagas enojar a mamá porque se pone loca. Eso es una familia roja. Y tú vas a la vida, te haces adulto, pero sales con temor, con un miedo a papá y mamá que se lo transmites a Dios. Y entonces ves a Dios como un Dios que te está esperando castigar. Tú no tienes temor de Dios, tú tienes miedo de Dios. Tienes miedo que sea como tu padre. Y entonces yo he conocido creyentes que me dicen, el otro día tuve un mal pensamiento, lo único que espero es no tener un accidente en la ruta ahora. El otro día le levanté la voz a mi suegra, lo único que espero es que ahora no me despidan del trabajo. Tienen miedo de un Dios que toma represalias, porque naciste en una familia luz roja. Luego está en la familia luz verde. Hay de aquí de los que se criaron en una familia que les dejaron hacer de todo. Tú podías mirar televisión a la hora que quisieras, comías a la hora que quisieras. Le podías decir a tu mamá, esta comida no me gusta. Ay, nene, te compro un nininao. Es una familia verde. Pasa, puedes hacer cualquier cosa. Generalmente, los niños que son criados en casas luz verde son, por lo general, no estoy diciendo que todos, hijos de padres divorciados o separados, donde por la culpa que tiene cada uno trata de darle al hijo todo para que el hijo se sienta más cómodo conmigo que con la madre y viceversa. Y entonces el hijo especula con eso y llega a la casa de la mamá y le dice, papá me compró una consola. Yo también puedo. Ese desgraciado no solo puede, yo también puedo, y le compro otra consola. Nunca él tiene reglas. Si el niño se siente mal con la mamá, dice, me voy con papá, que él no me pide que levante la mesa. Hijo, aquí tampoco tienes que levantar la mesa. Y se pelean por él. Y en el medio de una guerra ridícula de adultos, hay una víctima viviendo en una casa luz verde. Hago lo que quiero, cuando quiero, no tengo horarios, no tengo consecuencias, hago lo que se me antoja, siempre soy un campeón. Pero tú estás haciendo algo peor que criar un delincuente. Tú estás mandando a la vida a un adulto que no tendrá nunca temor del Señor. Así como los hijos de la luz roja salen con miedo a Dios y generalmente se meten en una iglesia legalista. Hay gente que le gustan las iglesias legalistas.
Les gusta que le digan, hermana se cortó el cabello. Hermana se pintó, ¿qué es ese arete? ¡Quíteselo! ¡Sí! Le encanta. Porque son familia luz roja. Y así como la luz roja es así, la luz verde es hago lo que quiero. ¡Hey! Y salen a la vida sin temor del Señor. Y un día son líderes de jóvenes y alguien le pregunta, tengo ganas de tener relaciones, y le dices, usa condón. ¿Por qué? Porque toda la vida a él le dejaron hacer lo que quisiera. Una vez una madre me dijo, yo prefiero que Oigan, esto es verídico, como el resto de lo que estoy diciendo, pero tengo que aclarar que esto es verídico porque parece un chiste. Una madre me dijo, yo prefiero que mi hija tenga relaciones con su novio en su habitación que saber que está en un automóvil o en un hotel barato por allá. Así que entraba el muchacho, hola suegra, voy para la habitación, no me molesten, y entraba. Y la mamá, ay, avisen si necesitan algo. Así no la pierdo a mi hija, ya la perdiste. Esa muchacha no tendrá temor del Señor nunca. Porque no tiene temor de sus padres. Porque no tiene temor de consecuencias. No tiene temor de nada y va por la vida pensando, voy a una iglesia donde no me piden nada, pago mi diezmo y que nadie me moleste. Puedo vivir en adulterio, en fornicación. Tienen un Dios de luz verde. Pero también puedes que vengas de una familia de luz negra, donde tus padres no estuvieron, ni tu mamá tampoco. Te crió un tutor, una tía, o lo que es peor, estuvieron allí, pero era como si no existieran, ausentes. Y tú necesitabas cariño, contención. Y entonces empiezas a creer que a Dios también le eres indiferente. Y dices, sabes, me he sentido sola desde entonces. Me he sentido sola. La vida tiene esas cosas. La vida tiene esos reveses que no seré tan torpe de tratar de explicar porque nunca podré entender tu dolor, pero puedo decirte lo siguiente: el problema no es que hayas tenido dolor por una muerte, el problema es que pienses que Dios te dejó, que Dios se murió un poco cuando tu padre se fue, que Dios te abandonó un poco el día que tu padre se cargó las maletas y abandonó a tu mamá por otra mujer más joven. Ese es el problema. Dios no te abandonó. Tu padre no fue hombre. Tu padre no tuvo lo suficiente que un hombre debe tener para quedarse al lado tuyo y de tu madre. Pero ese no es Dios. Dios no es abandónico. Dios no te abandonará. Y uno sale a la vida cuando tuvo una familia color negro pensando, ¿cuándo será que Dios me va a abandonar? Nunca. Y aquí yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo. ¡Aleluya! Y luego están las familias verdes. ¿Has tenido dosis de temor de Dios? ¿Dosis de disciplina? Te han dicho, hijo, si haces tal cosa pagarás consecuencias. Si haces tal otra, si no presentas la tarea, tendrás una baja nota. Y si tienes una baja nota, se terminó la televisión en casa por un mes. Eso no es una familia roja que te gritan. Eso es una familia que sabe disciplinar. Hijo, a la hora de la cena, todos deben estar en derredor de la mesa y desconectado de la electrónica. No quiero hijos con iPad, ni hijos con celulares en la mesa. Porque tu hijo puede estar en tu propia mesa mandándose mensajito con alguien más y ni siquiera está allí, solo te presta su cuerpo, pero él no está. Observen los automóviles en cualquier freeway.
Observen cualquier familia y verán a los hijos de atrás con un cablecito que les sale de la oreja. No están ni siquiera compartiendo el viaje con sus padres, están oyendo música. Y luego esos mismos padres se preguntan por qué el hijo un día toma un arma y mata 20 niños en el colegio. ¡Oh, hay un demonio en Estados Unidos! No, el demonio estaba en tu casa, sentado junto a tu hijo mientras que escuchaba música y ya no escuchaba al padre. La desconexión, señores, hará que tus hijos no tengan temor de Dios. Y tus nietos tampoco lo tendrán. Y habremos perdido el tiempo. Conecta a tus hijos. No vas a ser popular. Yo no soy popular a veces con mi hijo mayor. A veces no soy popular con el hijo que sigue. No soy popular. Los jóvenes hacen filas para oírme predicar y a veces alguno de mis hijos tendría ganas de decir: ¡ay, papá! Pero yo no responderé por esos jóvenes, responderé por estos que tengo en casa. Y entonces les digo, estas son las consecuencias. Te quedas hasta tarde, al otro día no te puedes levantar, achicamos la hora, te vas a acostar más temprano. Ellos no se van felicitándome, ellos... Pero yo tengo que hacer que ellos tengan temor de las consecuencias. Eso no es miedo, es temor. Si tienen ese temor santo, tendrán temor de Dios. Y por más que se encuentren con un líder de jóvenes que le aconsejan ponerse un condón, ellos no se bajarán los pantalones ni se acostarán con una mujer que no es su esposa, no porque el papá los va a descubrir, no porque un líder de jóvenes lo verá, sino porque dirá: el del temor de Dios que aprendí de mi papá, en el Dios que aprendí que Él respeta, yo no pecaré con mi cuerpo. ¿Cuántos quieren eso? Díganme amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estoy cansado de que me manden correos electrónicos de padres diciendo: ¿cómo hago para que mi hijo no se compre esos pantalones hasta acá abajo que se le notan los calzones? Porque dice que hay unos pantalones por acá abajo que se le ven todos los calzones así, y acá dice Spider-Man, no sé qué dice, y lo quieren llevar a la iglesia. Otros me dicen: mi hijo se quiere poner aretes en la nariz. Mi hija se quiere tatuar una víbora que le sube por acá con una oveja que está peleando y un dragón. ¿Qué hago? Yo no tengo respuestas para eso. Lo que tienes que hacer es cambiar el paradigma de tu hogar. Saber que Dios es un Dios de 3 eslabones al menos. El Dios que bendice al Padre, con el Espíritu Santo le da el espíritu del temor. Y ese espíritu de temor lo tienes que vivir. Tu hijo lo ve y nunca se le ocurriría pedirte una ridiculez, porque dirá como Isaac: por el Dios de mi abuelo Abraham y por el Dios al que temía mi padre Isaac, he aquí yo me mantendré fiel a ese Dios, a ese Señor. ¿Cuántos quieren eso? Díganme amén. ¡Aleluya! Muy bien, llegamos al final del programa del día de la fecha. Antes de despedirme, quiero recordarte que falta apenas una semana para la gran cadena de los 7 días. 7 días de poder. Quiero que invites personas que no conocen al Señor. Y si tú eres un amigo que nos miras por televisión y quieres venir personalmente, a veces hay personas que dicen: yo los domingos no puedo a las 11 de la mañana, trabajo, se me complica. Pero tienes ahora 7 días para venir. Del lunes 25 de marzo, dentro de una semana, del lunes 25 al domingo 31, durante 7 días vamos a proclamar, vamos a reclamar y vamos a decretar bendición en tu vida. 7 de la tarde de lunes a sábado. Cerramos el domingo 31, domingo de resurrección, nada más y nada menos que en Easter a las 11 de la mañana. Va a haber casa llena, va a haber mucha gente haciendo fila, viene gente de todas partes del mundo, viene gente cruzando la frontera, gente que quiere estar con nosotros en esta cadena. Te voy a contar más la semana que viene, ha sido un placer haber estado contigo. Esto es todo, casi todo por hoy. Nos reencontramos o mañana en Favor Day, en la Catedral de Cristal, o el sábado que viene aquí a las 10 de la mañana como siempre. Chao, que Dios te bendiga, muy buenos días.